las historias. El día a día de nosotros los campesinos es levantarnos. Ahora, todos los miembros de la comunidad somos sobrevivientes de este conflicto. Soy una mujer de labor social. Las noticias. Con 6.600 millones de pesos. Así lo reafirmó Elizabeth Granada Ríos. Con todos ustedes este recuento de lo sucedido. Los personajes. Primero, de fortalecer institucionalmente la atención a las víctimas. Hemos avanzado en 730 indemnizaciones. Todo lo escuchas en V Radio. V Radio. Las voces de los protagonistas de la reparación integral. Bienvenidos a V Radio, el programa de la Unidad para las Víctimas. Los acompañamos como siempre Marta Esteves y Santiago Santa Coloma desde Bogotá, y en la presentación de las noticias desde las regiones, Eberto Amor Beltrán. Hola Marta. Hola Santiago, un saludo para usted, para los oyentes y para las víctimas del conflicto que se conectan con nosotros. Comenzamos, esto es V Radio. En V Radio, la esencia de la información. Los avances en atención, asistencia y reparación integral a las víctimas. En el Cauca, la Unidad para las Víctimas atiende un desplazamiento forzado por alteraciones al orden público en las veredas Los Pinos, Higuerones, Tambo Largo y Buenavista del corregimiento Puerto Rico en el municipio de Argelia. Precisamente Vanessa Romero está con el director territorial de la Unidad para las Víctimas en el Cauca para contarnos los detalles de cómo se atiende a la población afectada en esta región. Adelante, Vanessa. Gracias, compañeros. Les recibo desde Bogotá y efectivamente me encuentro en este momento con el director territorial de Cauca, Dan Harry Sánchez, a quien le damos la bienvenida a este espacio de V Radio. Muchísimas gracias, un saludo muy especial a todos nuestros oyentes de la Unidad para las Víctimas en este espacio que nos reúne y nos informa absolutamente a todos. Bueno, director, sabemos que en este momento se está presentando una emergencia que ha afectado a varias familias en Argelia. ¿Qué podemos decir del trabajo de la unidad? Hemos tenido diversas emergencias en el municipio de Argelia. Ha sido un municipio muy golpeado este año por el conflicto armado, por la disputa territorial que tienen los grupos al margen de la ley y obviamente nuestras fuerzas militares tratando de recuperar esas zonas. Comunidad para las Víctimas hemos activado de manera permanente el plan de contingencia, el cual ha sido construido de manera mancomunada, inclusive con las mesas de participación, y que obliga obviamente a que podamos brindar esa atención inmediata ante cualquier situación que se presente. Comunidad para las Víctimas hemos hecho entrega de kit de albergue, de kit de aseo, de kit de alimentarios, de kit de vajilla, de kit de cocina, que permite tener un alistamiento del municipio. Sin embargo, sí es importante mencionar que a través de los comités de justicia transicional se necesita poder tener la responsabilidad directa de todas las entidades del sistema. Inclusive hemos tenido la participación conjunta de los cooperantes internacionales que logren poder cerrar esas brechas de atención que hemos identificado. Como Unidad para las Víctimas también tenemos un equipo en este momento en territorio en el municipio de Argelia, el cual está haciendo todo el análisis para brindar esa asistencia de atención necesaria y pues poder mitigar esa situación de riesgo que tiene la población en este momento. Cerca de 230 personas se encuentran ya desplazadas, pero se está a la espera de que sí más población pueda llegar nuevamente al casco urbano y que podamos tener esa atención necesaria de manera inmediata. Bueno, director, ¿qué podemos decir del trabajo articulado también con otras entidades y otras instituciones a nivel regional? Comunidad para las Víctimas va a ser muy difícil que solos podamos hacer una atención. Aquí es muy importante mencionar que el municipio, la administración municipal de Argelia ha brindado todos los recursos necesarios para mitigar esas situaciones. Hemos tenido articulación con la Gobernación del Cauca, con todo el equipo local de coordinación de Naciones Unidas, inclusive otros cooperantes que no hacen parte de ese equipo, como Tierra de Paz, han estado brindando esa atención oportuna y resaltar el trabajo que desde el Ministerio Público, Personería Municipal y Defensoría del Pueblo han logrado realizar en esta zona para poder garantizar el cumplimiento de derechos de la población y que rápidamente podamos poder restablecer esas condiciones para que la población pueda realizar ese retorno en condiciones seguras a sus territorios. Bueno, director, muchas gracias por esa información y por estar en V Radio. Con todo gusto, estaremos muy atentos a seguir brindando esa información necesaria, pero principalmente a mostrar las atenciones que desde la Unidad para las Víctimas se hace de manera oportuna en todos los territorios. Bueno, compañeros, con esta información me despido y vuelvo con ustedes a estudio.
El director general de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez, entregó reconocimiento a policías víctimas del conflicto en el departamento del Meta. Esto dijo el director de la unidad. Y hoy hacemos esta dignificación a 100 policías víctimas, haciendo un reconocimiento, contándoles también cuáles han sido sus avances en los temas de atención, asistencia, cómo han sido los convenios que tenemos, cómo podemos lograr todos los temas de caracterización, los temas de la formalización frente a la toma de las declaraciones y cuál ha sido ese avance que nos ha permitido tener hoy a más de 383.000 víctimas del conflicto de nuestra fuerza pública, incluido la Policía Nacional, y adicional a eso también en el lanzamiento de un libro que recoge todos esos relatos y esas situaciones que se presentaron en el departamento, especialmente en este municipio. Se posesionó esta semana la nueva directora de Asuntos Étnicos de la Unidad para las Víctimas, Luz Amanda Pazzuy, socióloga de profesión especializada en derechos humanos y en derecho internacional humanitario. Diego Monroy está con ella. Adelante, Diego. Marta, Santiago y oyentes, a esta hora nos encontramos con Luz Amanda Pazzuy Miticanoy, la nueva directora de Asuntos Étnicos de la Unidad para las Víctimas. Directora, felicitaciones por este nombramiento y bueno, ¿qué retos afronta usted en este nuevo cargo? Bueno, muchísimas gracias para todos. De verdad que me siento muy complacida de poder ejercer este liderazgo, esta posición de representación. Creemos que estamos en un momento muy coyuntural en el que cerramos primeros 10 años de vigencia de los decretos ley étnicos que recogen todas las medidas de atención, asistencia y reparación para las comunidades étnicas en Colombia. Al cierre de estos primeros 10 años tenemos un balance significativo en la implementación de las medidas con enfoque diferencial, pero en este momento en el que nos encontramos en esta importante coyuntura estamos desarrollando todos los escenarios de diálogo para poder avanzar en los siguientes 10 años que establece la prórroga de los decretos ley de manera incluso más adecuada a las necesidades de las comunidades étnicas con quienes tratamos de establecer diálogo para retroalimentar aquellos procesos que desde la unidad venimos desarrollando en términos de asistencia, en términos de reparación, en términos de restitución de derechos colectivos. Entonces es sumamente importante este momento justamente para arrancar este nuevo momento histórico en la implementación de la política pública de víctimas étnicas. Directora Luz Amanda, un hito histórico que una mujer indígena llegue pues precisamente a la dirección de Asuntos Étnicos de la Unidad para las Víctimas. Sí, señor, es un resultado muy importante del esfuerzo histórico de nuestros pueblos para poder determinar el camino de quienes hacemos parte de esos mismos pueblos, de trazar para nosotros un camino diferente en el que tenemos que salir de nuestros propios contextos a desarrollar nuestros propios procesos de resistencia en la institucionalidad y resistencia, entiéndase, en la medida en que podemos forjar un diálogo intercultural, un diálogo equitativo, un diálogo donde todos tengamos un lugar. Bueno, finalmente, directora, ¿cuál es ese mensaje que se le envía a las comunidades étnicas víctimas del conflicto? Bueno, estamos aquí para construir. Estamos aquí para delimitar nuevos caminos, estamos aquí para poder retroalimentar todo aquello que hacemos desde la institucionalidad. Es importante escuchar la voz de los pueblos, una voz desde una postura constructiva, una voz que retroalimente aquellas acciones que nosotros hacemos de manera interna acá en la entidad y con todas las entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas. Es una invitación a poder ampliar ese conocimiento que nosotros que tenemos como misión ampliar dentro de las instituciones. No todas las personas saben lo que es ser un étnico en Colombia y es tarea de los étnicos también poder explicar y poder llegar pedagógicamente o metodológicamente ese conocimiento hacia la institucionalidad. Entonces es una invitación a ser parte de este proyecto y a construir de manera conjunta. Directora, ¿algún mensaje en lengua nativa? Bueno, Aslpai, Bungbebetsha, Aslpai, Tsebatsana Mamá. Le estoy agradeciendo a mis seres espirituales, a mi Dios en el pueblo Camunshá y a la Madre Tierra, que es la que nos da la vida y la que nos permite hacer todo esto realidad. Directora, muchas gracias por su tiempo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, muy amables. Ahí estaba Marta y Santiago, la nueva directora de Asuntos Étnicos, Luz Amanda Pazzuy, quien nos acompañó en los micrófonos de V Radio. Continúen ustedes con más información.
Y la Unidad para las Víctimas lleva a cabo un acompañamiento psicosocial a las víctimas en todo el país con una incidencia importante. Julie Urquina nos cuenta más detalles. La Unidad para las Víctimas garantiza el acompañamiento psicosocial para contrarrestar los impactos emocionales que el conflicto genera en las víctimas en todo el país. Con ocasión a la pandemia por COVID-19, la unidad desarrolló un protocolo de atención psicosocial no presencial que ha sido implementado en la vigencia 2020-2021 con grandes resultados. Así lo aseguró Aida Solano, coordinadora del Grupo de Enfoque Psicosocial de la entidad. En promedio estamos atendiendo 100 víctimas en el año en esta atención presencial, con esta modalidad que les indico de en promedio unos 4 o 5 encuentros por víctima. En cualquiera de las dos modalidades, sea presencial o sea no presencial. Esto significa que nuestra meta anual está alrededor de las 3.100 o 3.200 víctimas que logramos atender con los psicosociales que tenemos asociados a los centros regionales. El nivel de satisfacción de las víctimas que transitan por cualquiera de nuestras estrategias psicosociales que van a garantizar la atención psicosocial, es decir, la medida de rehabilitación, es muy satisfactoria. Digamos, no tenemos un porcentaje de víctimas que manifiesten que en efecto después de transitar por la estrategia no hayan logrado su objetivo o no se haya podido considerar que en efecto se sienten recuperados. Nosotros garantizamos ese nivel de satisfacción en todas las acciones que tenemos, es decir, hacemos una encuesta previa, hacemos una encuesta post que nos permite saber o tener la tranquilidad de que en efecto estamos haciendo las cosas bien. La unidad responde solicitudes de atención psicosocial a víctimas del conflicto a través de las líneas telefónicas gratuitas a nivel nacional 018-911-119, en Bogotá al 426-1111, a través de la página web www.unidadvictimas.gov.co, sección Servicio al Ciudadano, al correo electrónico servicioalciudadano@unidadvictimas.gov.co, en puntos de atención y centros regionales en todo el país. Para V Radio informó desde Bogotá, Julie Constanza Urquina. Si eres víctima del conflicto, cumpliste 18 años y sabes que tienes constituido un encargo fiduciario, envía una copia de tu cédula. No se aceptan contraseñas. Al correo documentación@unidadvictimas.gov.co o comunícate a la línea gratuita nacional 018-911-119 para iniciar el trámite de pago y acceder a una de las medidas de reparación integral. Recuerda que todos los trámites ante la unidad son gratuitos y no requieren intermediarios. Unidos por las víctimas. V Radio. Volvemos con Vanessa Romero, que ahora está con el director territorial de Antioquia, para hablar de la atención que se está realizando en Dabeiba. Adelante, Vanessa. Compañeros, muchas gracias, les recibo desde Bogotá y les cuento que me encuentro con el director territorial de Antioquia, Wilson Córdoba, a quien le damos la bienvenida a este espacio, director. Muy contento de estar hoy aquí, poderle comunicar al país hoy lo que estamos haciendo en materia de este confinamiento del municipio de Dabeiba. Efectivamente, en el tema de Dabeiba hay varias familias afectadas, varias personas. ¿Qué podemos decir de qué se ha podido hacer hasta este momento en ese confinamiento? En ese confinamiento, el registro que tenemos hasta la fecha son 286 familias, 976 personas, los cuales hoy están entrando 76 toneladas, 13 toneladas de alimentos con un consorcio Mira, de manera helicoportada, con presencia del Ministerio Público, la Alcaldía y la Unidad para las Víctimas. Y en este sentido, ¿qué otras líneas de trabajo, acompañamiento se está haciendo con estas familias en Dabeiba? Sí, la Gobernación de Antioquia, a través de la Dirección de Derechos Humanos, también tiene un componente de acompañamiento y donde hoy estamos haciendo la caracterización, cuántas mujeres gestantes, lactantes, cuántos niños, cuántos jóvenes, cuántos adultos mayores, cuántos discapacitados, para tener una radiografía para ver cómo se atiende con enfoque diferencial a estas familias. ¿Qué se tiene proyectado en los próximos días precisamente con estas familias en Dabeiba, teniendo en cuenta pues varias condiciones climáticas y precisamente el tema de orden que se está manejando? Sí, desde la Alcaldía también se está trazando una estrategia de acompañamiento y nosotros cómo acompañamos a la Alcaldía con esa estrategia, porque siempre las comunidades quedan muy retiradas, a 3 y a 4 días de camino. La única entrada es o arrancar una semana a pies en mula o helicoportado. O sea, es la entrada donde están nuestras comunidades. No es fácil porque están muy retiradas, pero todo el mayor esfuerzo y la articulación de la oferta del ENARI que podamos llevar y que estamos haciendo la gestión para que estén allá, lo vamos a llevar y lo vamos a hacer. Bueno, director, muchísimas gracias por estar en V Radio. Muchas gracias a usted por permitirnos comunicar lo que estamos haciendo desde el territorio de la Nación. Bueno, y con esta información vuelvo con ustedes a estudio, informó Vanessa Romero. V Radio.
Si eres víctima del conflicto, cumpliste 18 años y sabes que tienes constituido un encargo fiduciario, envía una copia de tu cédula. No se aceptan contraseñas al correo documentacion@unidadvictimas.gov.co o comunícate a la línea gratuita nacional 018-911-119 para iniciar el trámite de pago y acceder a una de las medidas de reparación integral. Recuerda que todos los trámites ante la unidad son gratuitos y no requieren intermediarios. Unidos por las víctimas. La Unidad para las Víctimas se consolida en todo el territorio nacional y en V Radio les contamos lo que pasa en las regiones. Saludamos a Eberto Amor Beltrán, quien nos presenta las noticias desde las regiones. Adelante, Eberto, bienvenido. Muchas gracias, compañeros. Un saludo muy especial a los oyentes de V Radio. Aquí están las noticias de las regiones. El Centro Regional del municipio de Policarpa, en Nariño, comienza a atender nuevamente a las víctimas. Natalie Bastidas con la nota. Adelante, Natalie. Un saludo cordial, compañeros. Así es, desde el departamento de Nariño llegamos con muy buenas noticias, y es que a través de la articulación con la alcaldía municipal, la Unidad para las Víctimas realizó la reapertura del Centro Regional de Atención a Víctimas Policarpa, Nariño. En este sitio se brinda información sobre los procesos de asistencia, atención y reparación a las víctimas de este municipio, más las ubicadas en los municipios Pedet de El Rosario, Cumbitara, Taminango, entre otros. Escuchemos a Jaime David Sánchez, alcalde de este municipio. Indemnizaciones que de alguna manera reparan los diferentes sucesos que la violencia ha ocasionado en estas familias, pero también muy especial la reapertura oficial del Centro Regional de Víctimas de Policarpa. La Administración Municipal, de la mano con el pueblo, ha hecho una inversión importante, ha recuperado este espacio, lo hemos reorganizado y hoy en día está funcional y presto para el servicio, no solo del municipio de Policarpa, sino de la región de la Cordillera. Este espacio hace parte de la estrategia de dignificación de los diferentes lugares y sobre todo tan importante como para las víctimas del conflicto armado. La reapertura contó con jornada de asistencia y atención en el que participaron entidades como la Unidad para las Víctimas, OIM, Personería, Dirección Local de Salud, Comisaría de Familia, Educación Municipal, entre otros. El director William Pinzón resaltó el compromiso en la articulación con las entidades cooperantes y la alcaldía municipal en pro de las víctimas de esta zona. Desde la Dirección Territorial Nariño, informó Natalie Bastidas. Personas mayores víctimas del conflicto en el Tolima fueron capacitadas en temas de derechos a través de la estrategia psicosocial Memorias Reparadoras. William, cuéntenos la historia. Tenemos este adulto mayor que quiere trabajar. Si él quiere trabajar y tiene la capacidad y no le violan los derechos como persona, estoy de acuerdo que lo puede hacer. Es la voz de una de las participantes de los 25 adultos mayores quienes mediante la estrategia Memorias Reparadoras conocieron sobre el derecho a la vida y a la dignidad, derecho a la independencia y autonomía, a la participación e integración comunitaria, a la seguridad y a una vida sin ningún tipo de violencia. Los mismos derechos que tienen los jóvenes los tenemos todos nosotros los de tercera edad. José Luis Mendoza, integrante de la Mesa de Víctimas de Ibagué y participante de la estrategia, reconoce la importancia de que la Unidad para las Víctimas haga este ejercicio de fortalecimiento de capacidades y el empoderamiento de sus derechos. Estamos cumpliendo con la ley 1448 de las medidas de activación y no repetición. María Eugenia Rueda, desplazada del municipio de Rovira, destacó otra de las actividades denominada El Espiral de la Vida, en el cual todos estamos exponiendo lo que ha sido nuestras vidas desde el nacimiento hasta la última etapa que llevamos a vivir. Me parece excelente, me parece muy bueno y pues gracias a Dios me pude contactar con un líder que me ayudara a poder participar en estos programas de la Unidad de Víctimas. Gracias. Desde la Territorial Central informó para V Radio William Peña Gutiérrez. En Caquetá se entregaron indemnizaciones con una inversión cercana a los 160 millones de pesos. La noticia con Indira Lorduí. Las instalaciones de la Dirección Territorial Caquetá Huila de la Unidad para las Víctimas en la ciudad de Florencia fue el epicentro a donde acudieron 57 sobrevivientes del conflicto para recibir su indemnización por parte del Estado colombiano. Estuvimos hablando con Marco Antonio Orozco Carmona,
quien es desplazado del conflicto armado, pero quien con el recurso recibido piensa comprar una vivienda en el norte del Caquetá y reconstruir su proyecto de vida. Me siento muy orgulloso por lo que el dinero que voy a recibir, la ayuda para comprar mi vivienda y formar mi hogar allí para dejar de pagar arrendo y dejar de robar tanto. Soy una persona inválida, pues hoy gracias a Dios me siento feliz porque a ver si compro mi vivienda, puedo comprar mi vivienda donde pueda formar mi hogar. El equipo de la unidad brindó recomendaciones sobre las diversas formas de invertir estos recursos para que los beneficiarios aprovechen las facilidades con que cuentan de acceder a vivienda, emprendimiento y educación, aportando al bienestar de sus familias. Escuchemos a Pedro Juan Rivera, quien hizo referencia a su indemnización y a su proyecto productivo. Y la unidad para las víctimas me dio la indemnización, con eso quiero comprarme un congelador para vender helados. Igualmente, la unidad para las víctimas realizó la entrega de 45 encargos fiduciarios a jóvenes víctimas que cumplieron su mayoría de edad. La inversión ascendió a más de 160 millones de pesos. Desde Florencia, capital del departamento del Caquetá y Puerta de Oro de la Amazonia colombiana, informó Indira Lorduy Ramírez para V Radio. En el departamento de Antioquia, jóvenes víctimas recibieron la libreta militar. La nota la tiene a esta hora Sandra Cruz. Adelante, Sandra. Así es, amigos, los saludo desde Antioquia con noticias. Durante este mes, en el departamento fueron beneficiados 180 jóvenes de los municipios antioqueños de La Ceja, Río Negro y La Estrella, quienes padecieron el desplazamiento forzado y recibieron gratuitamente su libreta militar electrónica, por lo que están exentos de prestar el servicio militar. Estos se suman a más de 52.000 hombres beneficiados en Colombia con este documento, que se les entrega como una medida de satisfacción de su reparación integral, contemplada en la Ley 1448, y en articulación con las administraciones municipales y el Ejército Nacional, con lo que la Unidad para las Víctimas logra este beneficio para la población en los territorios. Escuchemos al director de la Unidad para las Víctimas en este departamento, quien se refirió al respecto. Esta vez, este año, entregamos 1.028 libretas militares, que le sumas a las 8.000 que hemos entregado en el departamento de Antioquia, y que en el total del país 50.000 jóvenes han tenido la solución de su libertad militar, porque esto les apunta no solamente a tener un empleo digno, a recuperar el tejido social, a recuperar el rumbo del proyecto de vida. Uno de ellos es Sebastián Alzate, que quiere alcanzar sus sueños y profesionalizarse. En este momento se encuentra en el municipio de Río Negro luego de su desplazamiento. Escuchémoslo. Que realmente es posible. Todo es posible si se procede de la mejor manera, si se sueña, si se lucha. Todo es posible alcanzarlo si no desistimos de todo aquello que queremos lograr. En Colombia, más de 52.000 hombres reconocidos como víctimas han obtenido la libreta militar gratuita. De estos, cerca de 8.000 están en el departamento. Informó para V Radio desde la capital antioqueña, Sandra Cruz. Más noticias en Antioquia, esta vez desde Dabeiba, donde se fortalecen los proyectos productivos de las víctimas del conflicto. La nota con Juan Carlos Monroy. Convertirse en dueño de su propio salón de belleza para superarse luego de sufrir 3 desplazamientos forzados por la violencia de los grupos armados ilegales. Este es el sueño que emprende Nubia Romero en Dabeiba. Esto es una bendición de parte de la Unidad de las Víctimas para nosotros, porque nosotros, o por ejemplo le hablo pues yo, esto es un sueño que yo siempre quise tener. Esto es un sueño que desde hace 14 años yo siempre quería tener mi propio negocio. Con este emprendimiento, Nubia quiere sobreponerse a las pérdidas familiares que le causó el desplazamiento forzado. Aparte de un desplazamiento, tuve 3 y fue de varias partes. Por ejemplo, yo tuve un desplazamiento de Uramita hacia Medellín, que fue en el 1996. Cuando empezaron a regir los paramilitares ahí. Yo tuve que perder hasta mi propia hija. Ella es una de las 2.500 víctimas que emprenden este mes sus unidades productivas en los municipios priorizados con planes de retorno y reubicación de desplazados, según el director de la Unidad para las Víctimas en Antioquia, Wilson Córdoba. Este emprendimiento les tiene que apuntar no solamente para mejorar la calidad de vida de las víctimas, sino lo que queremos es víctimas autónomas, víctimas emprendedoras. En Colombia, la Unidad para las Víctimas ha entregado más de 12.000 de estas dotaciones productivas familiares con una inversión superior a los 50.000 millones de pesos. Desde Antioquia, para V Radio, informó Juan Carlos Monroy Giraldo.
En Córdoba se implementa estrategia psicosocial Siembra. Jessica Mora nos cuenta. La unidad continúa fortaleciendo capacidades a través de la estrategia psicosocial Siembra en Montería, que permite contribuir a su reparación integral, aportando a la construcción de un sentido reparador y transformador de los recursos de indemnización en los sobrevivientes participantes, al tiempo que se contribuye con el fortalecimiento de sus proyectos de vida. Dani Castro Machado, participante de este segundo encuentro, nos cuenta el beneficio de recibir esta jornada. Y también agradecer a la Unidad para las Víctimas por el fomentar estos espacios con profesionales idóneos para orientar los diferentes talleres y fortalecernos en este proceso que a todas las personas que hemos sido flageladas por la violencia en nuestro país, para dejar atrás nuestro pasado, seguir fortaleciendo nuestras raíces para cambiar nuestro país y escribir una nueva historia, una historia de Colombia en paz. La entidad seguirá trabajando para el fortalecimiento de estas comunidades, acompañando y brindando asesoría, el cual permite la construcción del proyecto de vida a través de la resiliencia. Desde Montería informó Jessica Mora para V Radio. En el marco de los programas de prevención y atención de emergencias, la Unidad para las Víctimas inauguró en el municipio Valle del Guamués del Putumayo una plazoleta. Janet Espitia con la noticia. Bienvenida, Janet. Los habitantes de esta vereda aledaña a la Inspección del Placer están viendo materializado su sueño de tener una plazoleta para reuniones y celebraciones colectivas en su sector. Así lo manifestó Doris Benavides, una de las líderes de la comunidad, en el evento de inauguración de esta plaza parque. Porque nuestro sueño era tener un parque. Eso fue en el 2005. Hoy, 2021, se nos cumple uno de nuestros deseos y de nuestros sueños. Tal vez en nuestra mente no estaba tan bonito como está hoy. En nuestra mente no estaba que iba a quedar allá una parte donde iba a ser un símbolo de que tal vez esas personas que quienes se fueron pensaban que se lo iba a alcanzar a ver. Este trabajo se logró gracias a la articulación entre la Unidad para las Víctimas, la Administración Municipal, los hombres de Desminado Humanitario que aportaron con su mano de obra y los habitantes del sector, quienes fueron los veedores. Así lo destacó el director territorial de la entidad en Putumayo, Germán Narváez. Un mensaje a toda la comunidad, y es que cuando trabajamos unidos y cuando cada institución aporta un granito de arena, estos sueños se pueden volver realidad. Por su parte, John Rosero, alcalde del municipio Valle del Guamués, también destacó el aporte realizado por la unidad, no solo para esta obra, sino para otras que pronto serán inauguradas en esta zona del Bajo Putumayo. Quiero agradecer y resaltar realmente el compromiso que ha tenido la unidad de víctimas con este municipio, no solamente en esta vereda, también estamos realizando 3 obras más, una en el Placer de una caseta comunal, una placa deportiva en el Tigre y también terminamos una caseta comunal en Villarboleda. El presupuesto asignado por parte de la Unidad para las Víctimas corresponde a la Subdirección de Prevención y Atención de Emergencias y es superior a los 214 millones de pesos. Y desde los llanos orientales nos llegan las principales noticias de la reparación integral a las víctimas en esta región. ¿Cuáles son esas noticias, Daisy? Adelante. Empezamos con el apoyo técnico por parte de la unidad a las mesas de participación efectiva de víctimas de Guaviare y Bichada durante la construcción y presentación del balance de su gestión en estos 2 últimos años. También en Casanare, en un trabajo conjunto con las fuerzas militares, se logró que 33 víctimas del conflicto obtengan su libreta militar sin ningún costo. Y en Villavicencio, la unidad efectuó el pago de más de 458 millones de pesos en indemnizaciones que llegaron a manos de las víctimas pertenecientes a los municipios de Castilla la Nueva, Acacías y Villavicencio. Igualmente, les contamos que en el Centro de Atención Regional de Villavicencio, 14 jóvenes víctimas del conflicto asistieron al taller psicosocial Construyendo mi Futuro, que les permitió orientarse sobre los beneficios en la educación superior y fortalecer los lazos para sus proyectos de vida. Por último, les contamos que nuestro director territorial Carlos Arturo Pardo Alezones estuvo en Guainía. Allí se reunió con la Mesa Departamental de Víctimas, reafirmando el compromiso de la unidad con este ente participativo. También participó del segundo Comité Ampliado de Justicia Transicional que tuvo lugar en la ciudad de Inírida. Bueno, y con estas noticias nos despedimos desde los Llanos Orientales, informó para V Radio Daisy María Tibidor.
Estas fueron las noticias de la reparación integral desde las regiones con Eberto Amor Beltrán para V Radio. Saludos para todos. V Radio. De esta manera llegamos al final de V Radio. Recuerden seguirnos en redes sociales, en Facebook, en Twitter e Instagram, en la cuenta Unidad Víctimas y en YouTube Unidad Víctimas Col. Los acompañamos Santiago Santa Coloma, Eberto Amor Beltrán y quien les habla Marta Esteves. No olviden visitar nuestra página web www.unidadvictimas.gov.co para que conozcan más noticias de la reparación integral. Hasta pronto. V Radio, las voces de los protagonistas de la reparación.